Muy buen día lunes, bienvenidos y con esas ganas de poder empezar una nueva semana para poder conectarnos, compartir nueva información y algo importante es vivir a través de una vida consciente. Esa es la idea de estos contactos, estas comunicaciones que hacemos y tratamos de hacerlo en la semana 3 o 4 veces, dependiendo de también la inspiración. Hoy puedo ser honesta, decía, y tenía como 3 ideas que rondaban mi cabeza para poder compartirla con ustedes. Y no sabía específicamente cuál de todas ellas tenía que compartir. Y bueno, dije voy a ir a mis apuntes y me parece que esta es una buena idea para poder compartir a través de la vida consciente. La pregunta inicial que quisiera hacerle a cada uno de ustedes es, ¿utilizo la conciencia espiritual o la conciencia del cuerpo? Porque todavía como que no hemos definido bien qué cosa es ser consciente. Si bien nuestro cuerpo tiene una conciencia que se viene acumulando y alimentando en todos estos años de evolución, porque nuestro cuerpo guarda códigos de información, nuestras células también, nuestra piel, nuestros músculos. A veces no estamos totalmente conscientes que esta conciencia también ejerce un movimiento en todos nosotros, no solamente el movimiento que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo, sino un movimiento que viene desde dentro, desde nuestros órganos. Y el órgano específicamente que hoy día he escogido para que podamos conocerlo un poquito más, porque a veces ni siquiera sabemos para qué tenemos ese órgano, solamente por la información de la medicina tradicional que nos han dicho, este órgano sirve para tal o cual cosa y ya está. Sin embargo, hay se puede decir, un conocimiento mucho más amplio que nos puede ayudar a que nosotros conozcamos bien cada uno de nuestros órganos, para qué están esos órganos, cómo ayudar a ese órgano a que pueda hacer realmente su función y que nosotros podamos entender que no solamente somos la conciencia del cuerpo, sino somos una conciencia espiritual que viene desde esa alma. ¿Sabías eso? Entonces, aquí te voy a leer algo que encontré. Dice, el hígado, el órgano, el hígado. El hígado está para filtrar los vestigios, todos los desechos. Nos han dicho cuando nos han enseñado biología o cuando hemos hablado con algún doctor, el hígado, nos han dicho, es donde se filtra todos los desechos, es como decir el filtro, la coladera principal, donde la sangre se va a purificar y a dónde van todos esos desechos, ¿no? También nos enseñan que todos esos desechos a veces son exceso, demasiado exceso de toxinas, porque no hemos tenido una buena alimentación, porque nuestra dieta no está balanceada, porque consumimos muchas grasas y bueno, y así podríamos hacer una lista muy grande de cómo funciona el hígado y sobre todo cómo filtra todos los vestigios y los desechos. Cuando nosotros estamos en este proceso de hablar del hígado, estamos hablando de un órgano maravilloso que fue creado precisamente para filtrar todas las toxinas. Y no solamente las toxinas de los alimentos, sino todas las toxinas que nosotros mismos nos producimos y nos creamos. En algún momento cuando nosotros nos estamos molestando por alguna situación, entramos en molestia, estamos creando un gran nivel de toxina. Esas toxinas que se han generado y no nos hemos dado cuenta porque dices, ya me molesté y ya está. Pensamos que solamente fue una reacción física de nuestro cuerpo o una reacción emocional. Ya pasó, ya pasó. Tu hígado se va a tener que encargar de poder hacer todo un filtrado de lo que tú has generado. ¿Sabías esto? Entonces, cuando no se activa, dice la conciencia que activa el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder?
Nosotros vivimos de forma muy visceral. Y esto tiene que ver que cuando tú, por ejemplo, dices, ay, me cae mal esa persona, ¿qué haces? Te agarras aquí, en esta zona. Entonces dice, me cae como una patada esa persona. No, eso no quiero. Y lo rechazamos desde aquí. Cuando estamos molestos, tendemos a hacer este movimiento. Vete para allá, no quiero saber nada. Entonces como que nos sentamos así y nos sentimos como oprimidos. Inmediatamente es nuestro hígado, un órgano maravilloso que tiene una función extraordinaria de ser como un filtro. Lamentablemente utilizamos muy a menudo una conciencia visceral, una conciencia del cuerpo, porque reaccionamos inmediatamente a una situación de ira, de rabia, a algo que no me parece o cuando quiero tener la razón en algunas cosas que yo pienso que son así. Y ese es el gran problema de nosotros los seres humanos. Queremos tener siempre la razón, sea porque somos los padres, sea porque somos los hijos que estudiamos más y pensamos que nuestros padres no tienen la razón en algo, sea porque nos encontramos con personas que nos quieren defender su punto de vista y decir, bueno, pues esta es mi razón, yo tengo la razón. Y creo que actuamos más de forma corporal y visceral que realmente a través del espíritu y del alma. La conciencia del alma tiene una forma muy distinta de poder activarse, mientras que la del cuerpo guarda toda la información primitiva que nosotros tenemos. Todo el proceso evolutivo del ser humano desde hace 5.000 años, este cuerpo, que es un cuerpo ya, se puede decir, evolucionado, que tiene la neocortes, que puede filtrar una información, cada uno de nuestros órganos también que trabaja de una forma distinta, más evolucionada, no lo sabemos, no lo comprendemos ni tampoco sabemos activarlo como tenemos que activarlo, ni lo estamos cuidando ni usando de la forma que tenemos que hacerlo. Voy a leerles aquí algo que tomé nota y dice, no te lamentes de los caos, dice. Lo que has creado está allí para enfrentarse. Y a veces, también cuando entramos en la etapa de lamentación, nuestro hígado está tratando de filtrar toda esa toxina. ¿Cuántas veces te lamentas por algo que no pudiste realizar? ¿Cuántas veces te lamentas por algo que no salió en el tiempo que tú querías? O te lamentas a veces porque los padres tendemos a lamentarnos porque nuestros hijos no son como nosotros pensábamos que ellos podrían ser. Y esa es la lucha más grande. Y eso se crea una sensación de toxina interna muy leve, pero que se va acumulando. ¿Y a dónde tiene que irse a filtrar? En el hígado, porque el hígado es el órgano que está creado para poder filtrar energéticamente y limpiar la sangre. Otro punto. El hígado filtra la negatividad que viene de los pensamientos y a veces ni siquiera tenemos atención a nuestros pensamientos. Pensamos y nos molestamos pensando cosas que tal vez ni siquiera son ciertas porque nuestros pensamientos nos llevan a crear 60.000 pensamientos al día. Imagínate un día en el cual estás molesto o molesta. ¿Cuántos pensamientos negativos comenzamos a crear con nosotros, con las otras personas, con lo que debería haber sido? A mí me pasó y hace algunas semanas que me molesté y de pronto fue como que, fue como una patada en mi hígado, en verdad que sí. Y dije, pero ¿cómo? ¿Que esta persona qué está haciendo? No lo puedo creer. Y es ahí donde mi ego, que no es algo negativo el ego, ¿ok? Hay que saber cómo educarlo. Me mandó al área negativa primero, a pensar, bueno, pues tú tienes que tratar de hacer algo para evitar esto. Y fue una lucha interna de mis pensamientos. Sin embargo, luego dije, no,
aquí esto tengo que detenerlo. Voy a ir a una conciencia espiritual de mi alma. Si yo sé usar esto, para eso se me ha entregado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy afectando mis órganos. No quiero eso. Entonces decidí hacer una cuarentena. Todavía estoy en cuarentena. Hace semana y media que la empecé. Entonces, casi 2 semanas. Y esta cuarentena me está ayudando primero a poder utilizar y estimular mi conciencia espiritual y dejar de lado un poco la conciencia del cuerpo, porque la conciencia del cuerpo tiene mucha información de todo el proceso primitivo. Entonces, mucha atención con los pensamientos, porque si no, vas a tener que hacer que tu hígado trabaje mucho, porque en el momento que viene un pensamiento, viene una emoción, y esa emoción se generan muchos neurotransmisores. Y también nuestras células comienzan a recibir una información equivocada, porque son los habitantes de todo nuestro cuerpo. Entonces, todo eso se transforma en una guerra interna. Tal vez tú no lo percibas, tal vez no, pero te voy a decir cómo puedes darte cuenta que estás afectando a tu hígado con una guerra interna a través de tus pensamientos. Primero, cuando te molestas, pasa todo este proceso que te he dicho, pensamiento, emociones, pero en ese preciso momento también se están activando muchos movimientos biológicos dentro de tu cuerpo. Por tanto, ¿qué va a suceder? O te sientes cansado, cansada, te sientes sin apetito, sientes mucha sed porque se ha consumido mucha energía. Entonces el agua es un vehículo el cual nos va mostrando que nosotros necesitamos energía. Nuestro cuerpo está hecho el 90% de agua, entonces 80%. Entonces creo que allí consumimos todo el agua porque el hígado tiene que comenzar a filtrar toda esa energía negativa que se ha creado. Tú no la ves, yo no la veo, los doctores no la ven. Para los doctores es la comida, pero no es así. El alimento del pensamiento es en el cual tenemos que tomar mucha atención para que nuestro hígado pueda hacer bien su labor. Luego, puedes observar tus sueños. Tu sueño no va a ser un sueño que te da descanso. Te levantas agotada, te levantas agotado al otro día. ¿Por qué? Porque la calidad de sangre que está bombeando, pues el hígado ha tenido que trabajar mucho, mucho, mucho y toda la noche. Hace su trabajo, pero esta vez, como tú le mandaste tanto trabajo con tus pensamientos tóxicos, ha tenido el pobre hígado que trabajar 4 o 5 veces más. La fábrica tuvo que hacer una sobreproducción, una forma metafórica para que puedas comprender cómo el hígado a veces, pobrecito, lo maltratamos, ¿verdad? Otro punto, de pronto hay personas que dicen, tengo náuseas. Claro, ya tu hígado no puede más todos esos pensamientos negativos, pero yo me alimento bien, como saludable, como orgánico, y le digo, ¿y qué come tu pensamiento? ¿Qué come tu mente? ¿Qué le has dado de comer a tu mente? Mucha rabia, mucha ira, muchos pensamientos encontrados, muchas lamentaciones, muchos regrets, me lamento, mucha queja. Entonces, de pronto esta persona puede estar comiendo muy bien, pero su mente crea una cantidad de toxina que, lamentablemente, aunque no lo vea, ya el hígado comienza a hacer su función y esa fábrica tiene que trabajar overtime, overtime, overtime. Entonces, cuánto te amas tiene que ver también con el cuidado de tu cuerpo. Y vamos a seguir hablando del hígado. El hígado filtra la negatividad que viene de tus pensamientos. Se llena de toda esa impureza que filtró, de la ira y el enojo. Toda la impureza, enojo, ira. Lo peor que nos puede suceder a los seres humanos es entrar en enojo y entrar en ira. Allí estamos dañando la fábrica más maravillosa que es nuestro hígado. Recuerda, no eres tu conciencia, eres tu alma. Es tu cuerpo parte del hígado.
que genera amargura. ¿Qué es lo que genera? Esos sentimientos que generan movimientos energéticos. Y sí, ya los pensamientos generan todo un movimiento energético del cual nosotros ni siquiera somos conscientes. El pensamiento de ira se inicia y se forma y se va al hígado. Esa impureza mental, ¿a dónde se va? Al hígado. El miedo, ¿a dónde se va? Al hígado. Porque el hígado está hecho precisamente para poder purificarnos. Puedes comer la calidad de comida más extraordinaria, pero si tu alimento mental es realmente tóxico, entonces estás dañando tu cuerpo. Esos pensamientos negativos generan una emoción, o sea, todo un movimiento. Moción, movimiento. Y todo lo que tiene movimiento tiene vida. Y todo ese movimiento es energía. La inteligencia, por ejemplo, comenzamos a usarla. Pero lamentablemente, a veces, cuando nos han hecho algo que no nos gustó, usamos la inteligencia, pero la inteligencia en un orden de conciencia física y no dentro del orden de la conciencia espiritual. Si te hicieron algo que no te gustó, algo no se dio como tú pensabas, comienzas a generar un pensamiento de venganza. En el momento en que nosotros comenzamos a generar ese pensamiento de venganza, estamos empezando a dañar nuestro hígado, porque un pensamiento de venganza viene de un pensamiento impuro. Ese pensamiento impuro tiene que ser filtrado. Tú no te das cuenta, pero estás generando una toxina. Entonces, ¿de dónde viene ese pensamiento de venganza? No puede venir de una conciencia espiritual, viene de una conciencia visceral, de una conciencia del cuerpo, porque el cuerpo guarda toda la información de lo que vivimos como seres primitivos. Por tanto, está viviendo en una situación de alerta, usando todas estas toxinas y toda esa información negativa que se acumuló en cada uno de nuestros espacios del cuerpo. De esos órganos que uno usa la capacidad de conciencia del cuerpo y la capacidad creadora. Entonces nosotros mismos creamos esa venganza, eso me lo vas a pagar. Cuando nosotros de pronto en nuestra mente decimos, es que lo que me hizo me molestó mucho y yo voy a hacer algo para que esta persona lo pague. Tenemos esa tendencia. Eso no viene de una conciencia espiritual, porque la conciencia espiritual es amplia, abierta y elevada. Viene de una conciencia corporal. Así que tener mucha atención de no tener que usar la conciencia del cuerpo, sino del espíritu, que es iluminado, del pensamiento y generar la vida que tenemos. Cuando nosotros vamos a una conciencia espiritual, es una conciencia creativa, es una conciencia que viene desde el alma, de la luz, del espíritu, y entonces nos va a indicar que nosotros primero, ante todo, primero es nuestro bienestar. Y esto no quiere decir que tú tengas que justificarlo todo. Estamos hablando de que tal vez te has acostumbrado a ser una persona muy visceral. Usas demasiados tus órganos, tu cuerpo, para poder tener una conciencia corporal y hacer algo. Aquí se trata de que ya sabemos que somos seres evolucionados, no solamente este cuerpo es un vehículo, nosotros somos un alma viviendo una experiencia espiritual y hemos llegado aquí para evolucionar. Y eso es algo que todos los días hay que repetir y recordar sobre todo.
Dice, la guerra del final de los tiempos ya comenzó y tú le estás peleando en tu mente. ¿Sabías eso? La guerra del final de los tiempos ya comenzó y tú le estás peleando en tu mente. En nuestra mente surgen las grandes guerras, las grandes desgracias, los grandes lamentos, los grandes quizás, los grandes hubiera. La guerra más grande que vive la humanidad y que ha empezado la humanidad está en la mente. Y precisamente quiero hoy día tomar un poco de referencia de esta película Joker, porque es real, es real. Si fuiste a ver la película Joker, vas a ver que esa guerra empezó con una programación de la madre hacia el hijo, que lo vemos en la parte final, cuando él comienza a recordar todo, cuando le entregan el documento donde él puede saber que fue un hijo adoptado. Y en ese proceso, cuando él se confronta y vemos esa parte de la película como un flashback, vemos que la madre programa al hijo y le dice, tú te tienes que reír, o sea, no pasó nada, hijito, ríe, ríe. Y este hombre, su mayor problema era que tenía traumas porque había sido abusado, dañado desde niño, había visto muchas cosas también en la vida de la madre y todo esto lo había traumatizado. Tanto así que afectó a su vida mental. La guerra que empezó la madre por rabia, por ira, ¿verdad? Que la llevó a crear una mentira, a decir que era el hijo de un hombre muy importante y no era así. Toda esta mentira, ¿cuántas veces mentimos a nuestros hijos creándoles una guerra? Pasamos esa guerra a nuestros hijos. Tenemos discusiones con nuestra pareja, pero le pasamos la guerra a nuestros hijos. Y nuestros hijos están ahí inocentes en medio de todas esas situaciones. No dicen nada porque son niños. El niño simplemente se programa. ¿Y quién lo programa? La madre, el padre. Y en esta película Joker yo vi todo ese proceso y dije, wow, espero que las personas puedan ver lo que está sucediendo. Para unos fue, no le hagas al otro lo que no te quieres que te hagan a ti. Y yo creo que aquí es un acto de conciencia más grande del escritor. El escritor quería mostrar que nosotros con esa conciencia corporal, porque ese programa estaba ahí, la madre fue manipulando, y cuántas veces nosotros nos volvemos seres manipuladores con nuestros hijos, con nuestros amigos, con las personas que están cerca de nosotros. Y cuando vemos que nuestros hijos repiten algo que nosotros queríamos evitar, ¿saben por qué sucede? Porque nosotros los programamos, porque nosotros le lanzamos lo que no pudimos resolver. Entonces creo que nos toca la responsabilidad de poder nosotros los padres, nosotros ahora entregarles un mundo más limpio. Tenemos nosotros que limpiarnos internamente. No podemos seguir viviendo con una conciencia visceral del cuerpo, sino más bien espiritual. Luego en esta película se ve cómo este hombre cae en ser un adicto a los productos farmacéuticos, a reír porque tenía que reír y ni él mismo sabía. Y el doctor decía, no, es que es una enfermedad, es un programa que está allí. Era un programa de información que se estaba manifestando. Siguiente punto, cuando él en algunos momentos era coherente y quería ser el mismo, ¿verdad? Pero la guerra mental de todas las personas y la de él se unieron para crear el caos. El caos, la guerra ya había empezado hace mucho tiempo, simplemente fue el detonante. Y cuando vemos a todas esas personas con esas máscaras, esa parte fue muy fuerte, porque vemos cuántos jokers hay en nuestra sociedad y que estos jokers con todas esas máscaras estaban, se puede decir, apoyando a un político. Interesante, el símbolo de la película. Payasos estaban apoyando a un payaso en la política.
Pero ¿quiénes eran también esos payasos que estaban ahí apoyando? Gente mentalmente dañada, gente con guerra, con una guerra mental. Porque hay que tener sangre fría para ir a un callejón y matar a una familia y ver que ese niño que estaba ahí en medio iba a ser dañado emocionalmente. Hay que actuar. Ahí en esa película todos actuaron desde una conciencia de vísceras, una conciencia del cuerpo, no dentro de lo que realmente somos, una conciencia espiritual. Y esta comunicación de día lunes lo comienzo con esto, con preguntarte, ¿estás actuando y haciendo las cosas desde una conciencia visceral y corporal? ¿O ya te acuerdas que eres un ser evolucionado que puedes usar una conciencia espiritual? Una pregunta muy buena para empezar la semana, ¿verdad? Entonces, importante, la guerra del fin de los tiempos ya comenzó. Tú la estás peleando en tu mente. La guerra de pensamientos, emocional, psicológica, nosotros la estamos viviendo. Y nuestro hígado, que es el órgano, el filtro purificador, lo estábamos haciendo trabajar más de la cuenta. Y por eso tantas enfermedades se manifiestan en el día de hoy. Hemos llegado al colmo de que los seres humanos tengan que recurrir a trasplantes de hígado. Es increíble. Y ese hígado que se trasplanta también trae memorias. Entonces también hay que purificarlo. O si tiene suerte la persona, le toca el hígado de una persona que tal vez trabajó mucho su grado espiritual. Cada órgano que se recibe trae códigos de información. Hay que tener mucha atención, no es solamente donar por donar. Ese es el gran problema ahora. Te piden que seas un donante, pero yo creo que hay que ser muy consciente. ¿Qué vas a entregar a esa persona? Todos tus códigos de rabia, de ira, de frustración, o si vas a entregar algo, entrega algo de buena calidad. Y creo que la desesperación de mucha gente es que hay mucha gente que está sufriendo del hígado por los alimentos. No, no es eso. Es porque tú empezaste a darle toxina desde tus pensamientos. Entonces te dejo con esta pregunta. ¿Desde dónde estás viviendo tú? ¿Desde la conciencia corporal, que es una conciencia primitiva? ¿O desde la conciencia del espíritu, que es una conciencia que antes de pensar o lanzar un pensamiento de negatividad o de querer tener una venganza ante otros, así sea una cosita pequeña, ya tu hígado se está dañando? Dicen que el veneno no se lo toma la otra persona, eres tú quien se lo está tomando. ¿Y dónde va eso? A tu hígado. Y a veces tu hígado ha trabajado tanto que la fábrica, dicen, shut out, se cerró. Deseo que tengas un maravilloso comienzo de semana. Dale mucha agua y sobre todo muchos pensamientos de amor a ti mismo. Evita tener que estar en la guerra mental. Si no quieres ver guerras alrededor, deja de tener guerras mentales y emocionales contigo mismo y con los demás. Que tengan un maravilloso comienzo de semana y les deseo mucho amor y sobre todo mucha felicidad. Que la vida, el amor y este sol que nos está alumbrando, alumbre a cada uno de nosotros. Salgan a tomar el sol, tomen agua y sobre todo, el mejor alimento es aquí. Yo continúo con mi cuarentena que realmente me está abriendo un camino de mucho amor. Hasta pronto.